nuevamente por la invitación. Buenas tardes a todos los asistentes. Comenzamos. Sí, señor. Dolor de espalda es un tema diario, de a diario, que nos ocupa a todos, tanto médicos como no médicos. La idea de hoy es, pues, darles algunas tips, algunas información al respecto para saber qué hacer cuando tienen un dolor de espalda, a dónde acudir o qué automedicarse si es que nos vamos a automedicar. Espero que al final, pues, logre ese objetivo en ustedes. Conflictos de interés, pues yo tengo dos. Uno conmigo mismo, porque resulta que yo soy paciente de columna y además soy médico, pues especialista en el tema. Yo fui operado hace 20 años de la columna y pues nadie más que yo pues puede a ustedes decirles lo que un paciente siente cuando le duele la espalda y lo que un médico siente cuando va a operar a un paciente de la espalda. Y el otro conflicto que tengo con mi esposa, porque a veces le duele la espalda y yo ni le pago bolas. Pero bueno, ese lo estoy tratando de resolver. Me puse en la tarea de hacer una entrevista 15 días antes de esta invitación a esta conferencia y de entrevistar a algunas personas del diario vivir, o sea, que me encuentro yo en la calle, en la clínica, en el barrio, en donde vivo, donde trabajo, donde sea, en el supermercado. Y les hacía yo la pregunta a ellos, ¿qué hacían ellos cuando les dolía la espalda? Entonces, vamos a escuchar. Unos analgésicos, inicialmente, y así no me funcionan, me dirijo al médico. Tomaría una pastilla. Me hago una terapia. 3. Me recuesto un rato. Me tomo un medicamento. Lo primero que todo, haría ir a un médico antes que todo que me revisen, para ver en qué forma estoy o en qué estado estoy. Con tanto 3 meses encerrado, acostado en cama, podría ser algo que no sé qué se podría dar. Llamaría al médico para ver qué me recomendaba, o si no, buscaría medicamentos que me alivien. Si a la farmacia me tomaría lo más común, la acetaminofén. Entonces, si nos damos cuenta, pues todo el mundo tiene una opinión, ¿no? Todo el mundo tiene una opinión, pero en general la gente o se toma un medicamento, se queda quieto o, pues, si se preocupa ya, pues va a al médico. Bueno, en base a toda esa inquietud y todo ese tipo de respuestas, pues al final yo daré unas recomendaciones en conjunto con otros especialistas en el tema, para que tengamos como un concepto global de la situación y podamos de pronto salir de esa conferencia con algo clarito. Hombre, mira, el dolor de espalda debemos hacer esto, esto y esto, así puntual. Bueno, el dolor lumbar es algo muy frecuente. Lo podemos dividir en agudo, subagudo, crónico, de acuerdo a cómo se inicia, si es súbitamente, si es lento y al tiempo de duración de este. El dolor de espalda puede ser localizado a nivel de la región lumbar o irradiado a la nalga, a las piernas, a la derecha, a la izquierda o a ambas. Entonces así tendrá esa denominación, si se queda localizado o si se irradia hacia las extremidades. Nosotros desde el nacimiento tenemos, desde que nace el feto y se va formando con su parte embriológica, hay sitios que son, de acuerdo a su origen embriológico, así va a ser el tipo de dolor. Entonces va a ser de acuerdo a su localización. Localizado a nivel lumbar, referido si, por ejemplo, a veces hay pacientes que te dicen, no, a mí no me duele la espalda, me duele un poquito la espalda, pero me duele la zona de los genitales. Eso es explicable porque el origen embriológico del sistema nervioso, de los nervios de la columna que van hacia las piernas, hacia los genitales, tiene el mismo origen de la piel, es el ectodermo. Entonces, eso puede provocar un dolor referido. El paciente puede tener un dolor allá en la columna, referido, o sea, en el nervio, pero se le presenta o se le manifiesta en los genitales. Y eso puede ser factible.
¿Qué cosas hacemos en la vida que nos provocan dolor de espalda y que de pronto van a afectar o van a acelerar, digamos así, el proceso de degeneración de la columna lumbar? Porque les voy a decir algo, se lo voy a confesar aquí, no para que se preocupen, sino para que tengan el conocimiento de esto. Todos en algún momento de nuestra vida vamos a sufrir de dolor de espalda. Todos vamos a envejecer. A todos nos va a envejecer la columna. Y todos vamos por el mismo camino. Entonces, hay unas personas que de pronto somos más sensibles y vamos a tener más predisposición a sufrir de dolor de espalda que otros. Y si nosotros adicional a eso le añadimos estos factores, entonces vamos a ser pacientes crónicos de dolor lumbar, o sea, vamos a tener una frecuencia mayor que el paciente normal. Practicando estas cosas, vamos a tener empeoramiento de nuestros síntomas. Hay pacientes que trabajan con vibración, por ejemplo, los choferes de bus, de taxi, la gente que rompe las calles con los percutores. Toda esa gente sufre en más frecuencia de dolor de espalda que otros, y así sucesivamente. Ojo, el tabaquismo. El tabaquismo está asociado muchísimo a la deshidratación prematura del disco intervertebral, y con eso, pues, a la enfermedad degenerativa de la columna lumbar. Ojo con eso. Genéticamente sí estamos predispuestos. Yo tengo pacientes, se refiere de pacientes que toda la familia sufre de columna vertebral. Entonces, sí está claro. Eso está claro y está totalmente divulgado. Síntomas. Bueno, esto es una mezcla de frases que durante toda mi experiencia en el tema he recogido de mis pacientes. Hay gente que dice, yo siento un tigre en la pierna que me tiene agarrado la pierna, tiene las uñas enterradas en el muslo, en los gemelos. Hay otro que me dice, doctor, me da miedo pujar, me da miedo estornudar, no puedo porque me va a doler, me va a desencadenar el dolor. Hay otro que me dice, no, me alivio con el reposo. Ojo con el que dice, me duele por la noche o me despierta en la noche el dolor. Ojo, porque esto es un síntoma, un signo patognomónico a veces de lesiones tumorales en la columna vertebral. ¿Qué signos vamos a encontrar en los pacientes que de pronto pueden decirnos, hombre, este paciente es muy probable que tenga un problema en un disco de la columna lumbar y que pueda ser quirúrgico? Este signo es el estiramiento. Usted está acostado y levanta la pierna rectecita hacia arriba y la eleva 10, 20, 30, 40 grados, y si el dolor se irradia de la columna hacia la pierna, estamos hablando de un signo positivo. Lasek es el apellido del investigador que describió el signo inicialmente. Si es positivo, estamos hablando de que es casi patognomónico de que el paciente tiene problemas a nivel lumbar y que muy probablemente requiera de intervención quirúrgica. Claro está, faltaría hacer, pues, los estudios diagnósticos y todo el examen completo. Este es un signo de que alguien tiene un problema a nivel lumbar. Ese paciente, mírenlo cómo está torcido, tiene una escoliosis lumbar izquierda antálgica. El paciente tiene un disco lumbar izquierdo y el cuerpo mismo se echa hacia su derecha, porque si él se pone recto, va a comprimir, va a hacer que se le salga más el disco y va a comprimir más el nervio y le va a doler mucho más. Entonces el organismo es tan sabio que adopta una postura anormal y lo dirige hacia el otro lado para evitar dolor. Pacientes con dificultad neurológica, o sea, déficit motor. Miren esa paciente, ella no puede levantar la pierna sola. Entonces, es un paciente que tiene un signo, una compresión de unos nervios a nivel lumbar, que miren la otra pierna como lo hace perfecto, en la derecha se la tiene que agarrar. Doble anda. Ese tipo de situaciones le dan al médico la opción y al mismo paciente de saber que tiene algún problema neurológico ahí en la columna lumbar. Cuando tú digas, dale. Afloja y aprieta, afloja y aprieta. Eso, ahí afloja. Aprieta otra vez. Eso, ahora sí lo está haciendo. Afloja, aprieta, aprieta. Afloja. Otra vez. La derecha como... Perdón, déjalo así. Toca de la nalga para que la gente vea. Eso es. Más duro, aprieta duro. Eso. Ahora acá. Listo.
clarísimo en los pacientes que tienen problemas. Otro, miren el pie. Qué espectáculo, ¿no? Dale la vuelta. Ahora la punta de los dedos. Cuando hay punta de dedos, otra vez en los talones. Cómo permanece perfecto. Ahora lo contrario, un paciente que tiene lo contrario, miren, el pie empinado no aguanta, se le cae el pie. El izquierdo está bien y miren el derecho, miren, se le cae. Eso ya. Pero no todo es orgánico, no todo es orgánico. Los seres humanos hoy día, con el estrés, con la actividad pues laboral, la actividad física, las responsabilidades en la casa, fuera de casa, todos tenemos esta mezcla de sensaciones que se reflejan en la columna vertebral. No hay nadie de los que esté escuchando esta conferencia que no haya tenido uno de estos síntomas y que de pronto lo somatice a nivel de columna vertebral. Esto es algo que puede suceder, es una reacción normal de todo ser humano y que debemos tener en cuenta porque se conjuga muchísimo con el dolor de espalda, muchísimo. El otro síntoma que acompaña a algunos pacientes que quieren ser más avisados que el resto de la humanidad son aquellos que conjugan la ganancia secundaria con un dolor de espalda. Son aquellos pacientes que acuden a consulta porque quieren incapacitarse sin tener un dolor de espalda incapacitante. Entonces el médico tiene que tener un examen tan minucioso que puede determinar si el paciente está fingiendo o no está fingiendo dolor de espalda y solo está buscando ganarse pesos más para incapacitar. Pues ya después de pasar estos síntomas en signos, de repasarlos, que nosotros podemos indicar en el paciente. Por favor, pueden apagar el micrófono. Bueno, después de esto vienen el ordenamiento de los estudios imagenológicos. Entonces tenemos las radiografías simples. Nosotros pedimos este set de radiografías. Son 6 proyecciones, de lado, de frente, inclinado hacia adelante, inclinado hacia atrás, oblicua derecha, oblicua izquierda. Todo eso nos va a permitir a nosotros tener una información bastante cercana a lo que podría tener un paciente de estos. Anteriormente hacíamos este estudio que se llama mielografía, inyectábamos el medio de contraste, y miren aquí como el medio de contraste que debería descender hasta el final, se bloquea aquí y se bloquea aquí, porque el paciente puede tener unas lesiones aquí discales, tumorales, que están explicando el problema. Ya esto no se hace porque se ha reemplazado con otros estudios que son mucho más fidedignos, mucho más sensibles y específicos. En la radiografía nosotros podemos tomar mediciones, podemos ver la alineación de la columna, podemos ver si está deformada, torcida hacia un lado, hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, y nos puede dar una información mayor. Pero también tenemos otros estudios que nos van a ayudar. La tomografía, que nos va a mostrar sobre todo si hay osteofitos. Anteriormente la usamos para ver si había hernias discales porque todavía no existía la resonancia. Miren, esto es del 2007. En esa época creo que aquí todavía había uno que otro resonador, en Barranquilla. Pero la tomografía, miren, nos muestra aquí un disco, probablemente herniado, pero la imagen de la resonancia es muy superior. Esta es una discotomografía, es una inyección de medio de contraste en el disco intervertebral, y aquí vemos, en esta tomografía con discografía, vemos que este disco está sano, pero en este el medio de contraste se sale. Quiere decir que el disco está enfermo, está roto y se está saliendo el medio de contraste. Esos eran los métodos diagnósticos que usábamos anteriormente. Miren la discografía. Aquí está una set de imágenes, el disco normal y el resto son anormales. Miren, este disco es muy parecido, se llama mota de algodón. Quiere decir que este paciente tiene un disco. ¿Listo? Esos son los diferentes tipos de hernias que vamos a encontrar. Una hernia central, posterolateral o foraminal y una extraforaminal. Conducto central, conducto lateral o foraminal y extraforaminal. Entonces les voy a mostrar
mostrado ejemplos de resonancia magnética. Miren, todas las imágenes que ustedes van a ver a continuación tienen una flechita amarilla donde les va a mostrar el problema del paciente. Esto es una imagen del lado del paciente y esto es una imagen transversal. La flechita está mostrando la protrusión del disco de ese paciente. Otra imagen, ya este es un disco más salido. Les voy a explicar. La hernia discal es un nombre que se le da a la salida de un material que anatómicamente debe estar contenido en una estructura y se sale del sitio anatómico donde debe estar. Puntualmente, el disco intervertebral, debe estar dentro de esta estructura, ¿sí? Entre vértebra y vértebra. Esto se llama disco intervertebral, que tiene un anillo fibroso y el núcleo pulposo. Cuando él se sale de su sitio hacia el canal, por ejemplo, aquí ustedes están viendo que lo que estaba aquí adentro se salió, quiere decir que hay una hernia discal. Pero médicamente nosotros le tenemos diferentes nombres de acuerdo al grado de hernia que tiene el paciente. Esta ya es una extrusión discal. Si se dan cuenta, es un poquito más grande que la diapositiva anterior. Este es el nervio del lado izquierdo y aquí el nervio del lado derecho no se ve porque está el disco totalmente extruido. Otro ejemplo, miren. Normalmente debe verse así. Aquí se ven, miren, estas lesiones. Son discos extruidos. Miren, otra lesión. Miren normalmente cómo se ven los discos. Normal, normal, normal. Y miren, está señalando, este disco se salió y migró hacia arriba. Este fragmento. Este fragmento. Imagínense el dolor que puede tener ese paciente cuando hay algo que te está comprimiendo un nervio. Si a ti el odontólogo medio te roza la muela con la fresa y sientes ese corrientazo, imagínate esto permanente ahí encima del nervio. El dolor que sentimos de los pacientes, me incluyo. Imagínense este. Estos son los discos. Este está un poquito desgastado, pero no está herniado. En cambio, este está desgastado y miren cómo se salió aquí. Y miren esta rayita negra. Este es un nervio. Este es un nervio y miren el fragmento de disco cómo está comprimiendo el nervio. ¿Ok? Si se dan cuenta, la resonancia magnética muestra con mucha más exactitud, con mucha más precisión. Estos son los nervios de la columna y aquí miren el disco que estaba aquí se salió hacia el canal por donde van los nervios y los está comprimiendo. Acá está normal, normal, normal. Está comprimiendo. Les decía que la resonancia nos muestra con mucha mayor especificidad y nitidez lo que es un fragmento discal, los problemas de columna lumbar blanda. Miren, una hernia extraforaminal, son muy raras, las más frecuentes son las que he mostrado hasta ahora. En mi vida he tenido como 6, 7 pacientes de estos con hernias extraforaminales, que están por fuera de la columna, en el canal está aquí, miren, y la hernia está acá afuera. Pero por aquí también va un nervio, y una raíz que también la está comprimiendo, miren, es esta que se ve aquí. Así como también hay pacientes premiados que tienen hernias bilaterales. Este es un caso de un paciente que tiene una hernia L4, L5 izquierda y una L5, S1 derecha. Entonces este es un paciente que nosotros en medicina le decimos, este paciente se ganó una lotería porque mira, tiene 2 hernias, una en cada lado. Entonces requiere 2 cirugías, imagínense. Como también, el único en mi vida, un niño de 3 años de edad, cuando normalmente los problemas de columna son personas mayores digamos, de 20, 25 años de edad. Ya pacientes con problemas lumbares, a esta edad, ya uno tiene que sospechar o un tumor o un absceso en la columna. Son niños que de pronto son descuidados, desnutridos y tienen un absceso o una infección en la garganta, o en el pie, o en el codo, o en el bracito, o en la rodillita, se le golpeó y se infectó, y esa infección no es bien tratada y va por la sangre y llega a la columna, a los discos, y miren lo que pasa. Cómo abscedó el disco y lo hernió. Este es el niño, mírenlo. Es el único niño porque yo he operado a 3 años de edad, tan joven. Miren esto. Este es en el preoperatorio. Sube la derecha. La otra. Sube la pierna derecha. Para mover las piernas. Súbela. Esta, súbela.
Dale para ver. Ahí no quiero ver. Y eso no quiere decir Bueno, la otra, que por la tira la que otra. ya él va No, la otra, la izquierda, estírala. Esa, mejor. esa. Ok. Y con él se va a Bájala, recuperar. bájala. Se va a recuperar. Estírala. Vamos a ver La otra. postoperatorio. Ahora, Sube a la izquierda. Chiquita, estira las piernas, mamá. postoperatorio. No, no te van a hacer nada. Bien, estíralas. Así como ahorita, Y lo- ¿ven? Vamos a ponerlas aquí, ¿ven? Bueno, la parte. Tira las piernas. Sí. Vamos, que si puedes, eso. Tú solito, vamos, flexiónalas. Otra vez para que no te pongan nada. Se mandó. Eso, estíralas. Otra vez. Muy bien, álzalas ahora estiradas así. Sí. Entonces, el diagnóstico de un problema lumbar no solamente el diagnóstico es por la anamnesis, que es este color verde, y por el examen neurológico. ¿Es suficiente con esto? No, esto nos va a dar un 50% del examen, del diagnóstico. El resto lo tenemos que definir con imágenes radiológicas, con resonancia magnética o tomografía, con el estado mental del paciente. Esto es importantísimo por lo que le decía inicialmente y después se lo voy a recalcar nuevamente. Y por estudios de neurofisiología. Doctor Matar, ¿puede escucharnos? Se le fue el audio. Regálenme un momentico. Bueno, a todos los asistentes, mil disculpas. Acabo de hablar con el doctor Matar y me comenta que en su casa se acabó de ir la luz. Sin embargo, acabó de regresar inmediatamente, entonces esperemos unos minutos mientras él vuelve a reconectar su pantalla. Estas son fallas técnicas que ocurren durante el teletrabajo. Sin embargo, pues como todos sabemos, esta charla está muy interesante, está muy entendible y didáctica. Asimismo, van a haber otras presentaciones y recomendaciones de parte de diferentes profesionales. Entonces, el doctor Matar logró conectarse nuevamente con nosotros. Ya está presentando nuevamente. Doctor Matar, bienvenido. Discúlpenme, pero se fue la luz acá en el pueblo donde yo vivo. Les decía que... Esto nos pasa a todos. Gracias. Continúe, sí, señor. Continúe. Entonces, les decía que pues, tenemos que tener en cuenta todo esto para hacer un diagnóstico del problema del paciente. Entonces, tratamiento, cuando ya tenemos diagnóstico del problema, miren, aquí está el listado de tratamiento. Yo nada más se lo voy a mostrar ahorita aquí, así rápidamente, después lo desglosamos y escuchamos opinión de varias personas pues, versadas en la materia. El tratamiento médico por lo general debe durar entre 4 a 6 semanas. Si con esto el paciente no mejora, estamos casi que invitando al paciente a que tiene que operarse, de acuerdo a la causa que esté provocando el problema. Algo importante en el médico y en el tema de determinar si un paciente requiere cirugía o no es, primero, que el paciente tenga signos y síntomas positivos y que se correlacionen con las imágenes. Yo no puedo operar pacientes que tengan signos positivos e imágenes no concluyentes. Se fue el audio nuevamente del doctor Matar. Vamos a esperar minutos, yo me voy a poner y les estaré informando.
Ya vino la luz ahora sí. Ya se había ido y tenía toda la planta. Ya estoy ahí. Qué pena. Hola, Doc. Bienvenido nuevamente, tranquilo. Son cosas que pasan y que no podemos controlarlas. Sin embargo, estamos aquí muy juiciosos, prestando atención a su presentación. Gracias. ¿Está bien así, Brigitte? Se ve la pantalla en PowerPoint. Vamos a darle a duplicar pantalla. ¿Estamos? Está cargando. Está cargando, ya. Listo. Me comentan que ya lo pueden ver. Ok, listo. Entonces, les decía que yo no puedo operar un paciente si tengo una clínica positiva, pero no tengo imágenes concluyentes. Pero si tengo la clínica positiva, las imágenes corresponden con los síntomas y signos del paciente y no mejoró después de 4 o 6 semanas de tratamiento conservador, el que ustedes quieran, entonces sí podría proponerle con toda confianza a ese paciente cirugía. Ojo, si el paciente tiene problemas neurológicos, que tiene parálisis de las piernas o de los esfínteres y eso va en aumento, no hay que esperar mayor cosa sino proponer cirugía. No hay que hacer ese tratamiento de 4 a 6 semanas, porque después el pronóstico no es muy bueno. Ojo con este tipo de pacientes. No es lo mismo tener un paciente que le duele todo. Los puntitos que ustedes ven en la imagen es, doctor, me duele desde la punta del pelo a la punta del dedo. No es lo mismo ese paciente a aquel que tiene un dolor en el glúteo o en la espalda y se le va por la pierna localizado desde el punto de vista neurológico clásico. Este paciente no es apto para cirugía. Yo me he ideado un signo que le llamo el signo de Mata y es este. Miren. Miren cómo tiembla los ojos de esa paciente porque está mintiendo. Miren. Si es una prueba que les hago yo a esos pacientes, los pongo a que cierren los ojos y me muestren su equilibrio. Paciente que comienza a temblar los ojos es porque está mintiendo. ¿Cuáles son los objetivos de la cirugía? Estos. Pues mejorar el dolor, prevenir el déficit, restaurar esa calidad de vida que tenía el paciente anteriormente. Entre más pronto se haga el tratamiento médico o quirúrgico, es mejor para el paciente. En medicina es mejor prevenir y evitar que haya mayor déficit en los pacientes neurológicamente hablando. Vamos a hablar un poquito de la cirugía y ya después entramos a hablar con los colegas no quirúrgicos. Hay diferentes técnicas para operar a un paciente con una hernia discal. Me voy a referir a una de las patologías más frecuentes de dolor lumbar, que es la hernia discal. El tratamiento ideal es la disectomía lumbar, ya sea que se haga con microscopio o con endoscopio, ya sea que se haga abierta o percutánea. Entonces, este procedimiento de microdisectomía lumbar abierto con microscopio es el procedimiento que hoy día no ha sido refutado ni rebatido porque tiene la mejor ventaja en cuanto a los otros tratamientos. Esta es la posición como va el paciente. Este es el microscopio. Es la herramienta indispensable para la intervención quirúrgica. La intervención quirúrgica se pueden usar lupas también. Esta es una visión de la espalda del paciente. Es una incisión aproximadamente de 1.5 a 2 centímetros, en donde vamos disecando los músculos, llegamos a la columna. Este es el nervio que va hacia la pierna. Y esta imagen que ustedes ven acá al fondo es el fragmento de disco que está comprimiendo el nervio, que ustedes lo ven como abombado y acintado. A la derecha ustedes están viendo el fragmento discal que se ha resecado. Vamos a ver un video al respecto. Miren la incisión de la parte derecha del paciente, de la parte izquierda, que está la mano izquierda.
más abajo para que vean el los números. ¿Listo? Esa es la microdisectomía. Hay técnicas en que podemos hacer radiofrecuencia en el disco intervertebral. Y con eso, con un electrodo, como vemos aquí, podemos hacer radiofrecuencia, es decir, quemar el disco intervertebral y tratar de encogerlo para evitar la presión que hace sobre el nervio. Son técnicas que ayudan. Esta es la disectomía endoscópica. Entramos percutáneamente y esta es la visión. La visión con un endoscopio es de 0.7 milímetros. Entonces, esa es una de las objeciones a resecar hernias discales por esta vía. Pero algunas hernias está indicado hacer resección endoscópica. De todas formas, hay una comparación entre los dos procedimientos, la microdisectomía abierta y la endoscópica o percutánea, y miren que la mejoría en estudios prospectivos es del 95% en la microdisectomía, en la otra es un poquito menos. Ventajas de la endoscópica, es con anestesia local, la otra es con anestesia general. Se usan rayos X, en esta no se usa, en esta sí hay que usar, y la irradiación es tremenda en el equipo quirúrgico, en el médico, en las personas que están en el quirófano y en el paciente. La microdisectomía debe estar más o menos 1 a 2 días hospitalizados y la endoscópica es ambulatoria. Entonces, ahí se pueden considerar los pros y los contras de cada uno. Complicaciones, todo el mundo tiene complicaciones cuando tiene cirugías. Miren, esta es una cirugía abierta y que el paciente se infectó, una infección de tejido subcutáneo que se trata con antibióticos y a veces con una reapertura de la incisión y un cierre adicional. Complicaciones, una infección no en la piel, sino adentro en el disco intervertebral, ya sea percutáneo o abierto, puede pasar, en el que corresponde o toca hacer una laminectomía descompresiva para que los nervios pues, puedan quedar libres sin problemas. O llegar a este tipo de complicación, un paciente que fue operado por una hernia discal sin indicación quirúrgica, y miren, después termina en una instrumentación y tampoco mejora, y después termina en un neuroestimulador y tampoco mejora. Entonces, esto enseña a que cuando hay una hernia discal o una patología como lumbar, la indicación tiene que ser muy precisa y exacta para poder brindarle al paciente el mejor tratamiento. Y si tenemos que salir de pelea, no sé si decirlo así, o de discusión, o caerle mal al paciente y decirle que no necesita la cirugía, pues toca decirle. Aunque busque otro colega y, bueno, verá si se opera con otro, pero la verdad ante todo. Cuando no hay indicación quirúrgica, no la hay. Ahora sí vamos a pasar a algunos conceptos de algunos especialistas. Él es un kinesiólogo de Porto. Trabajamos este paciente con muchos ejercicios funcionales, sobre todo para mejorar el imbalance muscular, sobre todo el abdominal, mejorar las retracciones de los isquiotibiales y muchos ejercicios de core para tratar de mejorar y sacar a los pacientes de esta patología. Generalmente el 99% de los pacientes con lumbalgia sin alteración discal salen con actividad física. Muchas gracias. Ella es la doctora Eva Tilano, una fisiatra. Virgi, ¿se está oyendo bien? Sí, señor, se puede ver y escuchar. Ante la presencia de un episodio agudo lumbar, fisiatría recomienda el uso de medios físicos en la región lumbosacra. Podemos utilizar frío o también calor. Lo que más usamos es calor. Recomendamos compresas tibias en la región lumbosacra durante 10 a 15 minutos, seguido de masaje sedativo suave. Esto lo podemos repetir 2 o 3 veces al día. Sugerimos también, recomendamos la movilización temprana del paciente, es decir, movimientos libres a tolerancias, tanto de columna lumbosacra como de miembros inferiores. No recomendamos la postura prolongada en cama, ya que esto me va a generar desacondicionamiento físico, me aumentan las contracturas y las retracciones musculares y me disminuye la capacidad de relajación del músculo. Por lo tanto, se hace más difícil la rehabilitación. Además de esto, sugerimos las
tener en cuenta las recomendaciones posturales. Tenemos que evitar en estas primeras etapas todas aquellas actividades que generen un aumento del estrés mecánico de columna lumbosacra. Por lo tanto, tenemos que sentarnos bien en una silla adecuada, apoyando siempre nuestra espalda en la silla. Debemos también realizar movilizaciones suaves de columna lumbosacra, no permanecer mucho tiempo acostado, evitar entonces estas posturas prolongadas en cama. Debemos evitar movimientos repetitivos de columna lumbosacra. Él es el doctor Juan Miguel Griego Pizarro. Él es médico anestesiólogo, anestesiólogo, especialista en dolor. El tratamiento convencional en base de reposo, más no de inactividad, más una terapia física de higiene de columna y analgésicos convencionales como antiinflamatorios y medios físicos son la mejor opción para enfocar e iniciar el manejo de este tipo de pacientes. Lo primero que tenemos que hacer es una terapia sedativa. La doctora Emma Osío, fisioterapeuta. Que consiste en aplicarle medios físicos. Empezamos con las compresas húmedo-calientes. Luego colocamos compresas frías. Este contraste de temperatura nos ayuda a disminuir el dolor, a desinflamar y a relajar el músculo. Seguimos con el estimulador, que es para inhibir dolor. Luego el ultrasonido, que es un calor profundo, y terminamos con un masaje de relajación. Después de varias sesiones, ya podemos empezar con la parte de... La doctora Lorena Duarte. En salud mental hacemos, en primera instancia, o recomendamos, primero consiste en una psicoeducación por parte de todos los profesionales tratantes de este paciente, sea neurocirujano, sea médico general, sea medicina del dolor, sean fisioterapeutas, sean neurólogos y seamos nosotros como psicólogos. Una psicoeducación en donde el paciente no se sienta abandonado de alguna manera, sino que se sienta, por el contrario, acompañado, en donde le podamos dar herramientas y podamos instruirlo acerca de su patología o del mal que está presentando. Lo mejor que podemos hacer es dar información. La información siempre va a aplacar la ansiedad de todas las personas que tratemos, sea con dolor o sea sin dolor. También recomendamos el mindfulness, la terapia conductual y la terapia cognitiva. La relajación acompañada de la respiración diafragmática. Y por último, debemos reinventarnos programas de prevención de recaídas. Debemos de ser muy vigilantes con nuestros pacientes, ya que no solamente es una valoración o un acompañamiento, sino que debemos ser sistemáticos y constantes con este acompañamiento. Recordemos que son pacientes que muchas veces se alivian por un momento y más adelante vuelven a consultar, volvemos a verlos. ¿Por qué? Porque continúan con dolor o tal vez sufrieron algo. De todas formas, quería reafirmarles que todos vamos a sufrir de enfermedades degenerativas de la columna. El 100% de la población. No hay nadie que no le envejezca la columna vertebral. Lo importante es cuidarse de esos síntomas de aquellos pacientes que ya comienzan a tener dolor lumbar crónico y que van a terminar en trastornos psiquiátricos, psicológicos, tipo depresión, ansiedad y farmacodependencia. O sea, hay pacientes que tienen que estar tomando medicamentos hasta opioides derivados de la morfina para calmar su dolor. Allá no debemos llegar. Es importante saber que si nos da dolor de espalda, eso no es nada raro. Es la segunda causa de consulta en el mundo después de los problemas respiratorios. No ahora por lo que estamos viviendo de la enfermedad esta viral, no.
de siempre. Es la segunda causa de consulta. Importante que el 4% de esos pacientes que presentan lumbalgia, solamente el 4% van a requerir alguna cirugía en su vida. Es muy poquito. Hay indicaciones muy precisas para operar. Los métodos diagnósticos actuales sí ayudan, sí aclaran el panorama, pero no hay un mejor diagnóstico que el que se hace con la anamnesis del paciente, con el interrogatorio del paciente y con el examen neurológico. Eso es lo primordial. Eso es casi más del 50%. ¿Sí? No se está compartiendo su pantalla en estos momentos. Un momentito. ¿Desde cuándo? Clínica mismo. Pues, listo. Oh, Así. ¿Ahora sí? Sí, está en PowerPoint, podemos colocarla en grande. ¿Listo? ¿Listo? Todavía no. Claro. Vamos a ver otra vez. Ahora sí. Listo. Nuevamente está en PowerPoint. Vamos a darle pantalla completa y duplicar pantalla. Ahora sí. No, señor. Ah, qué bueno. Un momentito. No sé qué pasa. Ahora. Listo. Ahora sí, podemos continuar. Entonces les decía, perdón por tanta interrupción, pero bueno, se nos sale de las manos. Les decía que hay indicaciones muy precisas para la cirugía, muy precisas. Entonces, para poder operarse de la columna tiene que haber una correlación, como les decía, clínico-imagenológica. Si no la hay, no se operen. Y nadie tiene la última palabra, la verdad. O sea, en columna pues, hay muchos tipos de tratamiento y la medicina basada en la evidencia es casi tipo 3 o insuficiente para poder dictar unos estándares o guías de manejo de las patologías. ¿Cuál es el futuro de un paciente cualquiera, con un problema de columna lumbar? Es este. Miren, las vértebras tienden a fusionarse, a pegarse, a unirse. Ese es el futuro de todos nosotros, de todos los seres humanos. O sea que se operen o no se operen, esto va a pasar. Esta fusión de las vértebras. Pero uno tiene que sopesar qué tanto molestia tiene, qué tanta incapacidad tiene y poder definir o decidir en algún momento de su vida si se opera o no se opera. Esto sería lo ideal, el futuro. Inyectar células madre o hacer cultivos de células de discos intervertebrales e inyectarlos en los pacientes para evitar o para mejorar el envejecimiento de los discos intervertebrales. Esto está en investigaciones en Alemania, en Japón, hace muchos años, pero todavía no hay nada al respecto. Entonces, quería concluir en lo siguiente. Cuando ustedes tengan dolor de espalda, ¿qué deben hacer? Hombre, reposo. 24 a 72 horas, de 1 a 3 días. Deben usar analgésicos tipo acetaminofén, 500 miligramos o 1 gramo cada 6 o cada 8 horas. Antiinflamatorios no esteroideos con precaución, porque en los pacientes que son hipertensos, descontrolados o que sufren de problemas gastrointestinales o que sufrieron de gastritis o de úlcera gástrica,
es mejor tomarlos con precaución los antiinflamatorios no esteroideos, tipo Voltaren, diclofenaco, ibuprofeno, meloxicam, Feldene, etcétera, etcétera, nimesulide. Se pueden usar también medicamentos opioides derivados de la morfina, como el tramal, el tramadol, como el sinalgen, como la oxicodona, etcétera, que lo único contraproducente en ellos son los efectos colaterales que van a producir estreñimiento, van a producir náuseas, a veces vómitos, y que pueden ser adictivos. El paciente puede volverse un adicto a estos medicamentos. Problemas que tienen hoy día de salud pública a nivel de Norteamérica. Hay drogas naturales también que pueden de pronto mejorar. Hay pacientes que se mejoran con el Dolacin u otros medicamentos naturales. La terapia física sedativa es importante, sobre todo el calor local. El calor local es un potente antiinflamatorio a nivel de espalda, colocarse una toallita húmeda con agua tibia en la espalda o compresas conectadas a la corriente, el calor que ustedes quieran, pero el calor húmedo bastante, da buenos resultados. Higiene postural, sí señor, hay que adoptar buenas posturas, no se puede dormir boca abajo, hay que saber levantarse de la cama, hay que saber sentarse, hay que saber levantarse, hay que saber agacharse. Todo eso se lo va a poner en conocimiento la fisiatra o la fisioterapeuta. El estiramiento muscular también es probable, pues todos los días uno tiene que hacer este estiramiento muscular porque el cuerpo, los músculos del ser humano, acuérdense que nosotros caminábamos en 4 patas y hemos ido evolucionando hasta caminar en 2. Entonces los músculos tienden a flexionarse, a retraerse. Nosotros tenemos que estar en permanente estiramiento para evitar lo que el ser humano, el organismo, la naturaleza tiende a flexionar. Psicoterapia, como lo decía la doctora, nosotros no podemos abandonar a estos pacientes porque todo paciente que tiene problemas de columna lumbar tiende a tener ideas depresivas. El paciente que es productivo laboralmente dice, no, ya no sirvo para nada, ya no tengo cómo mantener a mi familia, ya no puedo hacer nada, no puedo, mejor dicho, no puedo hacer deporte, no puedo estar con mi esposa. O sea, ese tipo de situaciones es muy frecuente que ocurran en estos pacientes, por eso requiere el acompañamiento psicológico. Hay otros 2 aspectos importantes que yo, si el paciente me lo pregunta, yo le doy el visto bueno, que es la acupuntura y la quiropraxia. Son medicinas alternativas que pueden ayudar a los pacientes en este tipo de dolores lumbares. Los aeróbicos y el yoga están demostrados con medicina basada en la evidencia, no tan suficiente, pero que sí mejoran. Los aeróbicos pues también sirven para estiramiento, el yoga igualmente. Se basan en el estiramiento muscular, pero sirven y producen mejoría en los síntomas. Cremas y ungüentos que puedan tener este componente, que producen absorción de ella a través de la piel en la zona lumbar, pueden servir de mejoría en el tratamiento de estos casos. Me despido con la frase de este médico, me pareció interesantísima. Dice que la imaginación es la mitad de la enfermedad. La tranquilidad es la mitad del remedio. Pero la paciencia es el comienzo de la cura. Vamos a tener unos minuticos para preguntas. Brigitte, te cedo la palabra. Gracias por la atención. Muchísimas gracias, doctor Matar, por esa excelente presentación, por estar nuevamente con nosotros en nuestra invitación del día de hoy. A todos, muchas gracias. Abrimos entonces el espacio para las preguntas. Pueden hacer sus preguntas vía chat o pueden tomar la palabra abriendo sus micrófonos. Salva, nuevamente felicitaciones. Llegaste al punto que era una charla súper básica, espectacular. Tenemos un grupo de estudiantes de la universidad y que asistieron. Ahorita vamos a hacer retroalimentación con ellos aparte, pero a mí me gustó muchísimo. Felicitaciones de verdad. Gracias, Albert. Gracias, muy amable. Tus palabras, si vienen de ti, sé que son bien sinceras. Gracias, muy amable. Y a los estudiantes, siéntanse en confianza para preguntar lo que quieran. Así es, este es un espacio libre de calificaciones. Por el contrario, aprovechen estos momentos y tomen la palabra para poder preguntarle sobre el tema al doctor Matar. Aprovechenlo, de verdad.
¿Algún asistente que esté interesado en aportar algo también puede tomar la palabra? Doctor Mata, muy buenas tardes. Con Edgar Díaz, neuropsicólogo de Cúcuta. Hola Edgar, ¿cómo estás? Dímelo. Bueno, doctor, muy interesante, especialmente cuando hablas de esas ganancias secundarias que tienen algunos pacientes, especialmente cuando están con su ARL. Es un tema difícil para descifrar si nos están mintiendo o no frente al dolor. Pero con algunos otros pacientes, posiblemente jóvenes, cuando tienen algunas lesiones medulares, ¿qué recomendaciones se harían en la parte sexual? Ya que para ellos, o algunos consultantes que se me han presentado, presentan esa dificultad que quieren estar con su esposa, pero con tanto analgésico, medicación, pierden erección. Y sin la erección, genera dolor y al mismo tiempo pierden la erección. Edgar, excelente tus dos preguntas, porque yo la voy a dividir en dos. La primera, hablar del tema de la ganancia secundaria de estos pacientes que tú hablas muy bien, que son patrocinados, acogidos por la ARL. Resulta que este tipo de pacientes, tú sabes como psicólogo que se le pueden hacer unas pruebas psicotécnicas a ellos y podemos evaluar de pronto en algún momento si ellos nos están diciendo la verdad o están mintiendo, y ayúdate con el cirujano de columna o el neurocirujano o ortopedista de columna para llegar a esa conclusión. Este tema es difícil, es engorroso, es incómodo, pero apóyate siempre en una junta médica, y si puedes también incluir ahí pues todo el equipo multidisciplinario, al fisiatra, al médico laboral, es importantísimo, porque nosotros como grupo de trabajo podemos desenmascarar a este paciente o confirmar que el paciente de verdad sí tiene un problema. Esa es la primera respuesta a la mitad de la primera pregunta. La otra, también te debes apoyar en una junta médica para tratar el tema de la sexualidad. Por lo general, nosotros en la práctica mía nos apoyamos con urología. Urología es importante en este aspecto, y el psiquiatra. Las recomendaciones que te doy inicialmente son tratar de, junto con ellos y el médico del dolor, tratar de ir disminuyendo la ingesta de medicamentos que tienen estos efectos colaterales parasimpáticos, y tratar de cambiarlos por aquellos que, como los inhibidores del ácido gabapino butírico, que son la gabapentina, la lírica, otro tipo de medicamentos que de pronto van a interferir menos con la función sexual. Pero sí te dejo de oportunidad y de sapiencia que trates de apoyarte con esta gente, con el urólogo y con el psiquiatra. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Doctor Matar, aquí tenemos una pregunta de Laura Logreira. Dice, ¿existen posibilidades de hernia discal en vértebras como desde T1 a T12? Laura, mira, sí existe la posibilidad de hernias discales en vértebras de T1 a T12 en la columna torácica, pero las hernias discales, por lo general, los sitios más frecuentes son, primero, la columna lumbar, y en ese sitio L4, L5 y L5, S1. Segundo, la columna cervical, y en ese sitio C5, C6 y C6, C7. Y en tercero y último lugar de la columna vertebral, la columna torácica, que son poco frecuentes, menos del 5% de todas las hernias discales, pero sí pueden presentarse. Yo he tenido pacientes con hernias desde T6 hacia T12. Nunca he tenido pacientes, y uno en T1, T2, de T2 hacia abajo no he tenido. He tenido protrusiones discales y cambios degenerativos, pero hernias discales como tales más en niveles bajos, en nivel T10, T11 y T12, porque son niveles más móviles. Recuerda que la columna torácica de T1 a T10, las costillas están articuladas con el esternón. Entonces la jaula torácica impide un movimiento de flexión, extensión o rotación que es uno de los factores facilitadores para que se produzcan las hernias, que sí los hay a nivel cervical y a nivel lumbar, esos movimientos de flexión, extensión y rotación. Espero contestarte la pregunta así. Ojo, Laura, también, si existen este tipo de hernias a nivel torácico, también existen técnicas quirúrgicas para resecarlas, ¿ok?
Listo, tenemos otra pregunta hecha por Camilo García. Dice, doctor Mata, los pacientes que son intervenidos por hernias discales a nivel lumbar en diferentes niveles, ¿pueden requerir alguna intervención instrumentada por riesgo de inestabilidad en columna? Excelente, excelente apreciación, muy bien. Veo que estaban pendientes de la conferencia, muy bien. Resulta que nosotros cuando intervenimos pacientes, mire, el tema de hacer una cirugía de columna no hoy, tiene que decidirse de acuerdo a los síntomas y signos del paciente y a la imagenología. Tiene que haber una correlación perfecta entre los dos. Si usted no tiene esa correlación, es mejor que no opere al paciente, primero. Segundo, tienes que evaluar bien al paciente. Esto no es de ver una resonancia. Esto no es solamente de examinar al paciente. Hay que hablar con el paciente y ver qué expectativas tiene él de una cirugía de columna. Si es un paciente que es un ciclista profesional, tenemos que ver a qué nos atenemos con una cirugía en este paciente. De todas formas, en general, si un paciente tiene hernias discales, lo ideal es, previo a la cirugía, hacer unos estudios para evaluar la estabilidad de la columna. Existen unos estudios que se hacen simples, son simples, estudios dinámicos de la columna vertebral. Si en esos estudios no existe ninguna sospecha de inestabilidad de columna, se puede proceder a hacer el procedimiento que les había mencionado, microdisectomía lumbar. Pueden ser 1, 2 o 3 niveles. Mira, tengo 35 años haciendo esto y solamente en 1 o 2 ocasiones he operado pacientes con 3 hernias discales. 1 o 2 ocasiones. Con 2 hernias discales los he operado en unas 15 a 20 oportunidades. Y el resto sí ponle bastante ceros a los demás que tienen una sola hernia o hernias bilaterales. Entonces, si tú en esos estudios preoperatorios dinámicos observas que hay una inestabilidad de columna, debes ir preparado a la cirugía para hacerle la microdisectomía y evaluar en vivo, con unas maniobras que se hacen en vivo con el paciente abierto, cómo están las facetas, cómo está la estabilidad de la columna y tú puedes verlo y diagnosticarlo en vivo. Y como ya tienes el instrumental en el quirófano porque te fuiste preparado, hacer la instrumentación si es necesaria. Pero el 90% de las veces no hay necesidad. Hay pacientes que tienen una hernia discal, pero también tienen una espondilolistesis, o sea, un desplazamiento de la vértebra, una espondilolisis, una ruptura de una vértebra. Esos pacientes, pues por lógica, van a estar inestables y además de la hernia vas a tener que instrumentarlos. Eso es otra cosa. Entonces, así es la respuesta. Perfecto. Mario Mercado nos pregunta, doctor Mata, ¿recomendaciones para pacientes asintomáticos con diagnóstico de hernia lumbar? Claro que sí, porque hay pacientes con problemas lumbares, imágenes de resonancia magnética con una tremenda hernia y el paciente está asintomático. Los he visto con mucha frecuencia, eso es cierto. ¿Qué pasa? Este tipo de pacientes nosotros debemos enseñarle. Por eso les decía yo a ustedes que tenía conflicto, porque es que yo soy paciente de columna, entonces yo sé lo que está sintiendo y yo sé lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. A estos pacientes hay que hacerles ver bien qué higiene de columna y qué posturas deben adoptar durante su vida diaria. Miren, para lavarse los dientes no podemos doblar el tronco, hay que doblar las rodillas. Se me cayó la cartera, se me cayó una hoja debajo del escritorio, no puedo doblar el tronco. Si estoy en un escritorio y tengo que mirar hacia la izquierda, no puedo doblar la cintura nada más, tengo que doblar toda la silla. Entonces, etcétera, etcétera. Todas estas recomendaciones se los puede dar un fisiatra, una fisioterapeuta o el cirujano de columna tratante de ese paciente. Laura Ketchum nos pregunta, doctor Matar, una recomendación en estos tiempos adversos, ¿cómo podemos identificar patologías lumbares a través de teleconsultas? Excelente pregunta. Hay 3 aspectos que debe el médico evaluar en un paciente con una patología de columna. Primero, la anamnesis y el interrogatorio del paciente. El examen físico y el análisis de los estudios diagnósticos. En una teleconsulta solo podemos evaluar la anamnesis o interrogatorio y el examen y los exámenes
diagnósticos imagenológicos. No podemos hacer el examen neurológico al paciente, no lo podemos tocar virtualmente, no se puede. Entonces, yo siempre he estado en contra de la teleconsulta en cirugía de columna. Nosotros no podemos ver a un paciente y darle una indicación 100% confiable solamente por una teleconsulta. Me he ideado en algunas oportunidades que he tenido, los casos como los que tú mencionas, Paula Ketchum, de que al paciente le pido que alguien en su casa coja el teléfono donde está haciendo la teleconsulta y me filme al paciente, me lo muestre en tiempo real y yo le digo y le hago las maniobras. Levanta la pierna izquierda de esta manera, levanta la derecha y puedo acercarme un poquito a la certeza de un examen físico. Pero no es lo mismo que si yo lo hiciera, que si yo examino los reflejos, que si examino la fuerza. Es muy virtual. Entonces, sí, tú tienes razón en esa parte. Pero bueno, esta pandemia no va a durar toda la vida. Entonces, esos pacientes, a menos que sea una emergencia y que no pueda caminar, pues de todas maneras podrán ir al consultorio posteriormente. Correcto. Ever Castrillo nos pregunta, doctor, en caso tal de que la clínica sea indicativa de una causa neurológica, pero la imagenología no es concluyente, ¿qué pasos se deberían seguir si la cirugía no es recomendada? Excelente pregunta. Ever, yo he tenido casos de pacientes que tienen pie caído. Tienen pie caído, o sea, la imagen que mostré, los videos de los señores que en talón se le caía el pie o en puntas de dedos también se le caía el pie. He tenido esos casos y yo, sin hacer la resonancia, ya estoy pensando en que ese paciente debe tener una hernia discal en el E4, L5 o en el E5, S1. Casi sin equivocarme, le digo a los residentes, a los fellows, hey, mira, estoy 99% seguro, en 1% me puedo equivocar. Y resulta que vamos y hacemos los estudios del paciente y, sorpresa, el paciente no tiene ninguna hernia discal, no hay un compromiso neurológico. ¿Qué tiene? Un desgarro del anillo fibroso. Entonces, como no está herniado y no viene una compresión mecánica, no está indicada la cirugía. Entonces, ¿qué está pasando en ese paciente? Hombre, que ese paciente lo que está teniendo es una reacción química porque se desgarró el anillo fibroso y el contenido del disco intervertebral entra en contacto con el espacio epidural y produce una reacción ahí al lado del nervio y por eso le duele la pierna y se le afecta. A ese paciente, ¿qué le recomendamos? Su higiene postural, sus terapias de rehabilitación y sobre todo a fortalecer los músculos tibial anterior y peroneo lateral, que son los que van a producir la flexión plantar y la flexión dorsal del pie. Entonces, ese paciente se va a mejorar con tratamiento médico y tratamiento rehabilitador físico. El ingeniero Diego pregunta, ¿cómo podemos diferenciar los síntomas de una hernia discal con relación al llamado síndrome del piriforme? Muy buena pregunta. El síndrome del músculo piriforme es muy parecido a la compresión del nervio ciático a nivel de la columna. Acá la diferencia del piriforme es que el ciático está comprimido más periféricamente. Entonces, Edgar, médicamente se puede evaluar que el paciente no tenga alteraciones a nivel de musculatura paravertebral y del glúteo mediano. No sé si te diste cuenta en la diapositiva de los glúteos. Si un paciente tiene los glúteos normales, no tiene hipotonía, ese paciente probablemente tenga una lesión del ciático del piriforme hacia abajo, del músculo glúteo inferior hacia abajo, que es donde está el músculo piriforme. Si tiene una lesión en el glúteo, probablemente la lesión no está en el piriforme, sino arriba, en la columna lumbar. Entonces, ya queda a cargo del médico la sagacidad en hacer el diagnóstico de este síndrome. El síndrome del piriforme no es quirúrgico. Begui Lozano pregunta, doctor Matar, buenas tardes, excelente presentación. ¿Puede reincidir una hernia después de haber sido intervenido quirúrgicamente? Begui, estaba esperando esa pregunta, estaba esperándola. Resulta que dentro de las complicaciones no les quise poner eso, porque de pronto les daba miedo operarse. Pero resulta que quiero decirles a ustedes que operar una hernia discal es un procedimiento, entre comillas, a ciegas. ¿Por qué? Porque si ustedes se dieron cuenta en el video donde estoy sacando el fragmento discal, yo de ese punto hacia profundidad no puedo ver más. No hay ninguna forma humana, no hay ningún equipo que me lo muestre.
verlo en vivo en cirugía. ¿En qué me baso? En varias maniobras durante la cirugía para saber si estoy sacando la mayor cantidad posible del núcleo pulposo. Y una de ellas es la cantidad de tejido discal que saco. Existen estudios que normalmente el ser humano tiene unos 2 centímetros cúbicos de tejido. Entonces esos tejidos los metemos en un frasco y medimos, y cuando ya hay 2 centímetros cúbicos estamos casi entre la presencia de haber resecado completamente el disco. Pero tu pregunta es válida, y la respuesta mía es que sí puede haber hernias recidivantes. Sí puede haber. De todas maneras, el médico cirujano, de acuerdo a su experiencia y de acuerdo a esas claves que te estoy diciendo, puede saber en qué momento termina la cirugía o no. Ahora, a futuro, ya existen resonadores magnéticos dentro del quirófano. En nuestra institución tenemos resonancia magnética, pero los neurocirujanos de cerebro no me la prestan para la columna. Entonces, ellos la tienen allá en su quirófano de cerebro y no la prestan. Entonces, ya habrá algún día que tengamos un resonador para columna, que no lo hay en el mundo en este momento. Doctor, para ciencia, no para carpintería. Ese resonador se usa en ciencia. Gracias, doctor. De todas maneras, ya ahí le cayó el guante a la persona. Vamos a tener algún día resonancia magnética en el quirófano y poder hacer, oye bien, Beggy, una resonancia sacando el fragmento ese y mirar qué tanto quedó de disco en la columna. Entonces, eso sería espectacular, porque ahí sí podemos asegurar y garantizar al paciente 100% que no va a haber hernia recidivante. Tranquila que eso va a pasar en meses. Camilo García nos dice: doctor Matar, paciente que tenga antecedente de cirugía hernia discal, ¿hay posibilidades que la fibrosis de sitio quirúrgico pueda comprimir alguna raíz nerviosa? Y de ser así, ¿tiene que ser nuevamente intervenido en manejo médico? Yo, Camilo, hablo las cosas como... Y la respuesta a tu pregunta es la siguiente. La pregunta es muy buena, excelente. Quiero decirte que para mí la fibrosis posquirúrgica sí existe y no existe. Te lo voy a explicar. Sí existe porque todos los seres humanos hacemos fibrosis posquirúrgica. Porque, óyeme, es una reacción normal de la fibrina, fibroblastos y del sistema inmune humano a una agresión. Porque la cirugía es una agresión al organismo. Todos los seres humanos hacemos fibrosis. Pero yo no soy partidario de echarle las culpas a la fibrosis del problema del paciente. ¿En qué consiste que el paciente con una hernia operado pueda tener otra vez los síntomas? En varios factores. Primero, y el más importante, la técnica quirúrgica utilizada. Es muy probable que iatrogénicamente se haya lesionado esa capa nerviosa de esa raíz, utilizando el cauterio, utilizando la retracción, etcétera, etcétera. 2, puede ser que esa cirugía no estaba indicada. 3, puede ser que el paciente no tuvo los cuidados necesarios ni la rehabilitación física completa después de la cirugía. Y existen unas 2 o 3 causas más en menor frecuencia que podrían incidir en el problema. Pero esas 3 son las primeras, Camilo. Y si es necesario intervenir al paciente o no, depende de la clínica del paciente, de la imagenología y del tratamiento no quirúrgico que se le haya hecho después de la cirugía. Si el paciente de verdad está sintomático, signológico, y no ha podido ser mejorado con el tratamiento convencional no quirúrgico, pues si necesita la otra cirugía, la necesita. Se le hace. Bueno, yo creo que con todas las respuestas que hemos respondido el día de hoy, damos por concluida el webinar. Doctor Matar, de verdad, muchísimas gracias. Un excelente programa. Me alegra mucho de tenerlo nuevamente en estos espacios. De igual manera, a todos los asistentes. Esperemos, por favor, tenerlo en unidad. Sus charlas realmente son buenas y tienden a convocar a bastante personal, así que ya sabe que dentro de unas cuantas semanas lo espero con otra charla, por favor. Claro que sí, Brilli, me avisas con tiempo, tranquila. Sí, señor, lo vaya preparando.
Para todos, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, por acompañarnos en este webinar. Esperemos que sea muy fructífero para su conocimiento. Acompáñenos, siguen con nosotros la próxima semana. Continuaremos con estos espacios desde la Clínica La Misericordia Internacional. Agradecemos su tiempo y espero que tengan una excelente noche. Muchas gracias para todos.